¿Cómo le va? Buenas tardes. Esto es El Análisis. Un minuto ya pasaron de las 4 de la tarde y vamos a estar analizando la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación en estos momentos o en estos tramos finales de lo que es la campaña. Claro, los diputados, los senadores, los dirigentes políticos están pensando en los cierres de campaña, están pensando en las elecciones del próximo día, domingo 14 de noviembre, y el nuevo panorama que se abre en la República Argentina, más allá de que algunos diputados sí, aquellos más encargados de la parte parlamentaria de cada uno de los bloques, sí va pensando también en los proyectos que van a tener que entrar a discutir a partir de la próxima semana, o por lo menos la intención que van a tener de poner en agenda o ponerlo sobre la mesa a la hora de ir armando lo que va a ser la agenda para una futura reunión de comisión o la agenda pensando en una futura sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿estarán pensando en eso también los diputados? ¿Un poquito en la campaña y un poquito en la agenda o no? En estos 2 días creo que más en la campaña. Hoy ya arrancan algunos cierres, mañana también. Y bueno, la agenda del Congreso quedará, como decías vos, para la semana que viene. Pero sí, siempre se mira de reojo, y va a estar también, en los cierres van a estar las propuestas legislativas para lo que viene de los candidatos, ¿no? Claro. David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué es lo que usted piensa respecto a estos temas de que se pueden venir o que los políticos por estas horas están pensando? Yo creo que hay, como decía recién Martín, estos 2 días, campaña pura. Campaña pura, hoy hay cierre, mañana están los cierres de los 2 bloques más importantes. Ya el viernes a las 8 de la mañana arranca la veda electoral. A partir de ese momento van a estar como medio encerrados esperando al domingo a la noche. El lunes hay que ver cómo administra cada uno la victoria y la derrota, dependiendo de lo que le toque a cada uno. Y hay un sector que, como vos bien decías, que es el que continúa en el Congreso, no son los nuevos, que sí está pensando en la agenda que viene, en las comisiones, cómo se van a armar, pero que están esperando el domingo, porque obviamente va a cambiar la discusión a partir del lunes en el Congreso, dependiendo la fuerza que haya demostrado cada uno en las elecciones. Claro. Y en definitiva, ¿cuál es la decisión que tiene la ciudadanía? ¿Cuál es la decisión que tiene el pueblo de la República Argentina? ¿Y cuál es el Congreso, en definitiva, que la ciudadanía va a terminar decidiendo y determinando el próximo día 14? En definitiva, todos nosotros vamos a definir y a decidir el Congreso que queremos. Y hay lo que se va a dar también el domingo, que más allá que es un día de elección nacional, pero que cada uno de los distritos tiene su particularidad a la hora de votar, a la hora de elegir sus candidatos y a la hora de definir a sus representantes en el Parlamento Nacional. Y después el otro condimento también, que para la política por estas horas también es muy importante y muy interesante, es, bueno, cómo va a quedar también la relación de fuerzas, no solo pensando en esta renovación del 50% de las bancas de la Cámara de Diputados, sino en esas 8 provincias donde se eligen senadores nacionales y esas 8 provincias donde definen también las nuevas mayorías y minorías en la Cámara de Senadores de la Nación. Se eligen 24 senadores, 3 por cada una de las provincias argentinas, 3 de cada una de las 8, en definitiva son 8 las provincias que eligen senadores nacionales. Ahí también Martín está puesto un poco el condimento y las expectativas que tiene, por ejemplo, Juntos por el Cambio, de revertir hoy los números que hay en el Senado Nacional. Seguro, en esa Cámara, en el Senado, probablemente haya el cambio más notorio, porque en este momento el quórum del oficialismo es bastante holgado y eso probablemente podría cambiar. Si se repiten los resultados de las primarias, ya le va a costar un poco más, va a quedar como primera minoría el oficialismo, pero le va a costar un poco más. En la Cámara de Diputados, si bien puede haber también cambios, va a depender de los resultados finos en algunas provincias. Es difícil que alguna, casi imposible diríamos, ¿no?, que alguna de las fuerzas tenga mayoría. Ahora, Martín, si uno sigue lo que fueron las encuestas en las últimas semanas y demás, y los números que hoy pueden tener puertas hacia adentro cada uno de los frentes políticos o dirigentes políticos, parecería como que hay distritos donde está todo definido y hay otros distritos donde, si hay un cambio en lo que tiene que ver con más gente que vaya a votar, a lo mejor revierte una situación que se planteó en el mes de septiembre.
Así es, sí. Son algunas provincias que no tienen puesto tanto el foco de la elección, pero pueden definir esto que estábamos hablando, quién queda como primera minoría en la Cámara de Diputados. Por lo general son las que eligen 3 legisladores y estuvo fino el resultado en las primarias. Entonces, con muy poquito, si alguna de las fuerzas aumenta un poco el porcentaje, puede quedarse con 2 de esos 3 legisladores y la otra fuerza con 1. Si querés repasamos algunas. Por ejemplo, Jujuy. A ver, algunas, nombremos algunas. Dale, te cuento. Jujuy, por ejemplo, en la primaria, Juntos por el Cambio, según el resultado de la primaria, ¿no?, se quedó con 2 diputados, el Frente de Todos con 1. Vamos a ver cómo quedan las generales, pero por ejemplo, si la izquierda aumenta unos pocos puntos, podría sacarle a Juntos por el Cambio 1 de los diputados en juego. En similares circunstancias están Salta, Misiones y San Juan. En Salta, por ejemplo, quedaron 30 a 29, arriba el Frente de Todos. También se eligen 3 diputados y el que gana se queda con 2 y el segundo con 1. Ahí también hay una puja muy fuerte. En Misiones, también 3 diputados. Juntos por el Cambio terminó con 40 en Las PASO y el Frente Renovador de la Concordia es una fuerza local con 32. Ahí también el oficialismo provincial está haciendo un esfuerzo muy grande para dar vuelta a la elección y quedarse con los 2 diputados. Y otra provincia, San Juan, que el Frente de Todos ganó 48 a 38 a Juntos por el Cambio. Después hay otras provincias que también hay una puja fuerte, pero se eligen 2 diputados. Entonces, más allá de quién gane o quién pierda, se quedan 1 cada uno. Claro, y en definitiva también en esas provincias en donde los números pueden variar sensiblemente, a lo mejor quien empuja las listas de, digamos, de los legisladores nacionales o de los candidatos a diputados nacionales son las listas de los diputados provinciales, de cada uno de esos pequeños distritos, ¿no? Sí, claramente, porque las elecciones que se nacionalizan en general son las elecciones de los distritos desde el punto de vista electoral más fuerte. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esas son las que más se nacionalizan. La elección de San Juan es muy territorial, es muy local. La de Misiones, la de Formosa, la de Corrientes, que son provincias que desde el punto de vista del electorado son de menor peso, que obviamente después al final del día todos los votos suman, pero que la discusión nacional no parece estar tan presente a la hora de elegir el voto. Está mucho más presente la representatividad local. Bueno, en Córdoba, por ejemplo, cuando uno escucha a los candidatos de Córdoba, casi no hablan de la realidad de Córdoba, hablan de la realidad nacional. Lo mismo sucede en Santa Fe, hablan de la realidad, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, digo. Es más o menos lo mismo, pero ahí sí los diputados provinciales, los referentes provinciales son los que empujan las listas. Claro. Y bueno, hay muchas lecturas, hay muchas situaciones que se plantean a partir del resultado de una elección, seguramente también liderazgos que van a empezar a discutirse en torno a quién es el que ganó, quién es el que perdió, tanto liderazgos. Cuando hablamos de liderazgos en todos los frentes políticos, sean de Frente de Todos, sea de Juntos por el Cambio, en cada uno de los partidos que conforman Juntos por el Cambio y también en cada uno de los partidos provinciales, en las provincias donde son fuertes los partidos provinciales, como el caso de Río Negro, como el caso de la provincia de Misiones o por el caso también de la provincia de Neuquén. Nos vamos a ir a nuestro móvil, vamos a saludar a Sofía Raimundes porque hay reuniones internacionales que realizan los legisladores nacionales que tienen que ver con el medio ambiente. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. tardes para vos, saludo también a los compañeros del piso y te cuento que estamos transmitiendo desde la plaza de los 2 congresos para contarles, como bien estabas adelantando, lo que sucedió ayer martes 9 de noviembre en la COP26, en esta cumbre del clima en Glasgow, en Escocia, de la que participaron 2 legisladoras nuestras, argentinas. Por parte del Honorable Senado estuvo presente Gladys González, del PRO por la provincia de Buenos Aires, y diputada estuvo presente Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, y fueron parte también de la presentación y el lanzamiento del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa, del cual
forman parte 12 países de América Latina y el Caribe. Sí, ahí estamos también viendo algunas imágenes que tienen que ver con las discusiones que se estuvieron dando por estas horas en Glasgow, como vos bien señalás. Es decir que en la cumbre climática en Escocia, primero estuvieron los poderes ejecutivos discutiendo, por eso lo vimos en su momento, sí, la presencia, la participación del presidente Alberto Fernández, marcando la postura respecto a estos temas que tiene la República Argentina, conversando con los líderes del mundo sobre el tema del medio ambiente, y posteriormente de eso vino la reunión, digamos, interparlamentaria sobre el tema del cambio climático, con también representación argentina. Exactamente, Fer, y las legisladoras hicieron alusión también al discurso del presidente Alberto Fernández, que recordamos sucedió la semana pasada, y además esta es la segunda semana consecutiva que se están dando esta serie de reuniones por el clima y es la última también, y fueron bastante contundentes respecto a sus dichos con lo que había, afirmado y vaticinado el presidente Alberto Fernández, porque principalmente sostuvieron dos ejes. En principio, que necesitan compromisos más ambiciosos para tratar de frenar lo antes posible el cambio climático, y además que el presidente no presentó medidas concretas para tratar en esta agenda ambiental. Claro. Bueno, y seguramente habrán hecho interconsultas con los diputados de otros países sobre cómo abordan temas que tengan que ver con el cambio climático o temas específicamente de el medio ambiente en cada uno de los países, que a lo mejor también se puedan llegar a replicar en la República Argentina. Y hablando del medio ambiente, ¿cómo está el clima ahí en la Plaza de los Dos Congresos? Vemos un poco de viento. Sí. Está demasiado ventoso, creo que como nunca antes lo hemos visto acá. Siempre hay mucho viento porque pasan muchísimos autos y colectivos por las arterias más importantes, ¿no?, de aquí de la zona del Congreso, pero es muy parecido el ambiente a lo que se vivió hace algunas semanas atrás, cuando hubo fuertes ráfagas de viento y hace 22 grados en estos momentos. Recién salió el sol, ahora lo tapó nuevamente una nube y ya comienza a hacer frío. Más que 22, te diría que está bajando un poco más la temperatura, así que si van a salir a la calle siempre llévense abrigo y por supuesto traten de caminar en lugares resguardados porque hay muchísimo viento. Vuela no solo polvillo, sino que también estábamos viendo que volaban algunas ramitas, hojas, que por lo general no se ve tanto viento aquí en la zona de Congreso. Y para cerrar también el tema del observatorio, como bien estabas adelantando, fue una iniciativa que sirve como herramienta informativa para compartir los avances científicos de todos estos países de América Latina, que recordamos que fue creado por la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, y también en colaboración con la Euroclima. Así que, como lo adelantó también Brenda Austin, va a servir para compartir información climática dentro de toda la región latinoamericana y además para saber cuáles son los estados parlamentarios de cada uno de los proyectos que se tratan dentro de los diferentes congresos. Sofi, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ahí estaba el móvil con Sofi Raimundis. Qué interesante y qué importante cuando volvemos a la presencialidad, porque para los diputados que participaron de esa cumbre, podrían haber participado de manera virtual, sí, que seguramente el año pasado habrán hecho y varias reuniones interparlamentarias de manera virtual, pero cuando está con la presencialidad, vemos lo que es la imagen reuniéndose, discutiendo esos temas del medio ambiente como tema central. Pero cuando salen de esas reuniones, cuando hay más charlas informales, a veces cómo se avanzan en cuántos temas que tienen que ver con situaciones de cada uno de los países y comienzan a abrirse a veces canales de diálogo para discutir temas, cualquier tema, que uno sí, le parezcan como más interesantes o menos interesantes, pero que a veces no hay posibilidades de, a lo mejor, hasta de los poderes políticos del Estado, como poder ejecutivo de los estados, y los parlamentarios en esas reuniones informales empiezan a abrir canales de diálogo. No, y más en el tema medio ambiente, donde el sector privado es uno de los sectores que más lobby tiene en las discusiones, y a veces te encontrás con multinacionales, transnacionales, que enfrentan discusiones similares en diferentes países.
y por ahí tenés países más débiles desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico, que no le pueden hacer tanto frente a esas multinacionales, y a veces el intercambio de experiencia, que el lobby de una multinacional de un país de origen también sea contenido de parte de los parlamentarios de ese país de origen, te da cierto respaldo a la hora de discutir. Claro. Y Martín, acá el Congreso tiene todavía, digamos, proyectos pendientes, ¿no? Como por ejemplo el proyecto de ley de humedales u otros proyectos que tienen que ver con el medio ambiente que esperemos empiecen a destrabarse a partir de lo que va a ser desde que se retome, ¿no?, la actividad parlamentaria o la renovación de la Cámara de Diputados. Exacto, sí. Una parte de la agenda que tiene que ver con estos proyectos, algunos con la llamada transición energética hacia energías sustentables, también la ley de hidrocarburos, que eso es energía fósil, porque la transición va a llevar unas décadas, es uno de los proyectos que va a impulsar el Ejecutivo después de las elecciones, y sí, ley de humedales, el tema de envases también muy importante, ¿no? Claro. Varios proyectos. Son varios temas que van nutriendo la agenda del Congreso de la Nación. David, ¿hablamos de proyectos o hablamos de temas que van a nutrir la agenda? ¿Qué podemos decir? Bueno, uno que tiene que llegar en los próximos días de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Recordemos que el 30 de noviembre, nosotros tenemos elecciones este domingo, el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias. Todo hace suponer que van a seguir las sesiones por lo menos hasta el 10 de diciembre, que es la fecha en la cual juran y asumen los nuevos legisladores en el Congreso. Habría que ver si después las extraordinarias se extienden. Ahí el temario básicamente depende del Poder Ejecutivo de la Nación. Y uno de los temas que va a tratar es el monotributo inclusivo. Hay un paquete de medidas económicas y de proyectos de ley económicos que buscan de alguna manera establecer un camino de recuperación en esta post-pandemia, claro, o por decirlo de alguna manera, post-cuarentena, porque la pandemia sigue existiendo. Sí. Esto es el monotributo inclusivo, que es un proyecto de reforma del monotributo para facilitar la inclusión social y promover la formalización laboral y el acceso a la jubilación y a la cobertura de salud. ¿Por qué es esto? Digo, la Argentina es un país que tiene mucha informalidad desde el punto de vista de la economía, mucha informalidad laboral. Y obviamente la pandemia y la cuarentena hizo que esa informalidad se incrementara. La salida para muchos fue el monotributo. Ahora, lo que terminó sucediendo es que el monotributo social es muy chiquito, abarca a muy pocas personas, y después el acceso al monotributo terminaba siendo caro. Bueno, esto lo que busca es solucionar esta situación. Aquel que está en el monotributo social o quiere el monotributo social lo va a poder seguir teniendo, pero ahora va a entrar este proyecto que modifica y crea una nueva, no es una nueva escala, sino que es una nueva mirada sobre los nuevos monotributistas. ¿Por qué? Porque crea un régimen transitorio de 4 años por el cual se exime del pago del componente impositivo a los contribuyentes de las categorías A, B y C, que son las más bajas, ¿sí? Son aquellas categorías que tienen ingresos mensuales de hasta 65.000 pesos. Con lo cual, recuerden que el monotributo tiene un componente impositivo y un componente de la seguridad social. Claro. Entonces, acá lo que dejas de pagar es básicamente la mitad del monotributo. En la placa siguiente lo que vemos es que este segmento no va a pagar por 3 años el impuesto, ni los aportes jubilatorios, ni los de salud. Esto es muy importante porque, digo, el monotributo lo que termina siendo, que cuando se creó, digo, que era el régimen simplificado, sí, lo que buscaba es que aquellas personas que se habían caído del sistema formal laboral tengan una salida formal que les dé una cobertura desde el punto de vista de la jubilación y desde el punto de vista de la salud a través de las obras sociales. ¿Sí? Quedaban afuera del mercado formal de las empresas, pero accedían a la salud vía el monotributo en las obras sociales. Bueno, esto intenta recuperar esa faceta. A partir del 3er año van a empezar a tributar el 50% de lo que es la parte jubilatoria del pago de la cuota del monotributo, y ahí lo que dice es podrá adherirse de manera optativa a una obra social, pues por ahí ya tenías, por ahí tenés una cobertura familiar, digo, tenés un montón de, entonces no pagás la parte de la obra social. El componente, lo que se llama el componente impositivo y de obra social, el no pago de esa parte del monotributo se va a extender a los que están actualmente en esas categorías, siempre y cuando seas un monotributista puro. O sea, lo que sucede es que el régimen simplificado permite que aquella persona que tenga una relación de dependencia
pueda ser monotributista al mismo tiempo. Y no pague, por ejemplo, los aportes jubilatorios, porque ya los paga vía la relación de dependencia. O cargas sociales. O las cargas sociales. Bueno, esto lo que dice es que el componente impositivo también te lo van a seguir perdonando si sos monotributista puro. No es, o sea, a los que ya están, no solamente a los nuevos. Lo cual forma parte, me parece, de esta nueva tendencia que está teniendo la legislación argentina, que es la de no solo darle un beneficio a aquel que no está dentro del sistema, o no solo darle un beneficio a aquel que no pudo cumplir con las responsabilidades del sistema, sino también darle un beneficio a aquel que está dentro y que cumplió. Claro, que eso ya, digamos que lo empezó a establecer con la ley anterior que se discutió. Claro, ¿no? Claro, porque ¿qué era lo que pasaba? El ejemplo más simple es el del blanqueo, el blanqueo positivo, el blanqueo de capitales. Es aquella persona que no tributó, evadió, cada tanto la Argentina hace leyes de blanqueo, entran, pagan una multa mínima y siguen adelante. Mientras tanto hay un montón de gente que tributó. Bueno, esas personas que cumplieron con las normas, cumplieron con la ley, bueno, ahora empiezan a ver que los legisladores lo tienen en cuenta y les dan un beneficio al respecto. Hay un dato muy importante que tiene que ver con este último punto, que es el de la salud. Ajá. ¿Por qué? Porque la discusión para poder dar esto, y por eso el monotributo social terminó siendo muy chiquito, era el monotributo social aporta muy poco, entonces las obras sociales decían, bueno, a mí la verdad que si me traen todos los monotributos sociales, termino desfinanciado. Termino desfinanciado porque me entra menos de lo que yo necesito para poder darle sustentabilidad al sistema de obra social, que es un sistema solidario, el de la medicina. Bueno, esto lo que hace es que van a ser beneficiados estos sectores que van a tener el beneficio de no pagar buena parte del monotributo a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación. Al momento de solicitar la atención médica, lo van a poder hacer en los centros de atención primaria de salud. Digo, no necesariamente, por ejemplo, en un hospital de una obra social. Van a ir a ser atendidos en estos centros primarios, que son centros que están a cargo del Estado Nacional. Claro. Entonces, de esa manera, lo que se busca es que el sector informal pueda entrar al sector formal, tribute, en algún momento empieza a tributar, porque vos le perdonás una parte en determinado tiempo, pero si sigue dentro del sector formal va a empezar a tributar. Y lo otro es que en algún momento tenga un aporte jubilatorio y tenga cobertura de salud, aunque sea mínima, aunque sea media básica, porque estos centros de salud obviamente no tienen complejidad, pero por lo menos ese sector de la sociedad, que en la Argentina es bastante importante, por lo menos desde el punto de vista económico, empiece a transitar un camino hacia la formalidad laboral. Claro. Y de esta manera vos puedas tener que la rueda de la economía se empiece a sanear un poco. Por más que sea mínimo lo que aporten desde el punto de vista impositivo, siempre es preferible que estén dentro de la formalidad que de la informalidad. Claro, empezar a buscar mecanismos para incorporarlos, digamos. Mira, el mejor ejemplo de eso es el IFE. Cuando la Argentina puso el IFE durante la pandemia, lo que sucedió es que para poder cobrarlo tenías que tener una cuenta bancaria. Y apareció un montón de gente que estaba fuera del radar del Estado porque toda su vida había trabajado en la informalidad y no tenía cuenta bancaria. Entonces no podían cobrar el IFE, tuvieron que ir y abrir una cuenta en un banco para poder acceder a ese beneficio. Bueno, hoy el Estado sabe que hay 9 millones de personas que recibieron el IFE, de las cuales 4 millones de personas nunca habían tenido una cuenta bancaria. Claro. David, gracias por estos datos. Este es un proyecto que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento de la Nación y comenzará a transitar los pasos del Congreso a partir de que se retome la actividad parlamentaria. Martín, este tema no está dentro de los temas... A ver, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló de la posibilidad de entendimientos, de acuerdos, y hasta habló de algunos puntos como agenda parlamentaria, con algunos temas. Me parece que el monotributo no estaba, pero es un tema para incorporar, ¿no? Bueno, sí, se va a terminar de definir en los próximos días, si se confirma, ¿no? Creemos que sí, esta convocatoria a la oposición con algunos puntos de acuerdo, como para buscar un consenso también con cámaras empresarias y sindicatos. Y bueno, hay que ver, lo principal con lo que va a arrancar el oficialismo es el presupuesto, el eventual acuerdo con el FMI
en caso de que se avance en ese sentido. Y después sí hay otra serie de proyectos alrededor que se irán agregando, como ley de hidrocarburos que decíamos, el régimen de promoción agroindustrial, promoción del sector turístico, que decíamos son proyectos que, más allá de que van a generar una discusión habitual en todos los casos, la oposición en principio estaría de acuerdo en términos generales, después hay que ver la letra fina de cada uno de los proyectos, pero eso le permite al gobierno retomar la iniciativa y la agenda en el Parlamento. Claro, ¿no? Ahora, Martín, mientras estamos transitando estos últimos días, horas de campaña electoral, es difícil que Juntos por el Cambio ya tome una decisión de decir si vamos a estar sentados en una mesa a discutir todos los temas. A lo mejor esa decisión o esa postura la toman a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana, sí, después de los resultados. Un poco la manera que encontró Juntos por el Cambio de unificar una posición respecto de esa eventual convocatoria, que sí, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya la adelantó, pero no está presentada de manera formal. Es decir, bueno, primero que se presente de manera formal, que el oficialismo presente un plan y que sea después de la campaña, después del proceso electoral, porque en este momento estamos justamente debatiendo proyectos de país, diferentes caminos, y bueno, después sí va a llegar el momento que creo que lo van a tener que hacer, porque un poco es una demanda de buena parte de la sociedad, más allá de las pujas, de la grieta, de la confrontación, que haya diálogo para resolver los problemas. Claro. ¿No? Bueno, ahí estamos. El tema es los acuerdos políticos, la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, las posturas de un lado, las posturas de otro, la postura de cada uno de los bloques políticos en el Congreso de la Nación. El diputado Carlos Selva, del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, decía lo siguiente. Creo que todos somos conscientes de que la etapa que viene es una etapa de reactivación de la Argentina y de políticas públicas que se proyecten más allá de un mandato presidencial. O sea, creo que quien habla y se llena la boca en función de representar los intereses del país tiene que tener claro que tiene que haber política de Estado, que el momento para acordarlos es post-proceso electoral, sea cual sea el resultado, porque ahí va a marcar la voluntad política de las fuerzas de tratar de entender consensos. Y creo que particularmente de Juntos por el Cambio hay dos, a veces nos adjudican a nosotros cuestionando nuestro frente, cosa que están más que equivocados. La divergencia de nuestro frente ha sido para nutrir realmente de equilibrios un montón de decisiones que hemos tomado en un mismo rumbo, pero con distintos criterios de estrategias de trabajo para hacerlo. Pero creo que también en Juntos por el Cambio hay divisiones muy claras, muy fuertes, y estoy convencido que hay un sector de Juntos por el Cambio, tal vez con más filo radical todavía, que va a ser mucho más posible encontrar coincidencias. Hay gente del PRO que, te diría, descarto totalmente que la voluntad sea encontrar un acuerdo que defienda los intereses de los argentinos. Los intereses de algunos sectores del PRO están claramente definidos, que no son los de los argentinos, sino de la concentración del poder económico, del poder mediático. Así que con ello yo lo veo muy difícil, Pato. Mirá vos. Pero igual, no es homogéneo, no es homogéneo. Bueno, ahí está una primera parte de la postura de Carlos Selva, que representa a un sector del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Será un camino, Martín, a empezar a transitar por parte en principio, del presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Que es el que lanza la propuesta de señalar la necesidad, en la situación que hoy está la República Argentina, de generar una mesa de diálogo, una mesa de consensos, o por lo menos en la intención de buscar consensos entre temas que tienen que ver con futuras políticas a largo plazo, pensando en políticas no para mañana, sino pensando en políticas a largo plazo, y que no solo estén los partidos políticos o las fuerzas políticas, sino también estén los trabajadores y esté la producción, es decir, que estén también los empresarios. Sí, proyectos que demanden unos años de cumplimiento, más allá del 2023, en algunos casos más allá del 2027 también. Ahí el diputado Selva hacía una diferenciación en la oposición, que el oficialismo va a intentar interceder por ese lado. Él decía una parte de los radicales con los que puede llegar un consenso, los legisladores que dependen de los gobernadores radicales,
Algún sector del PRO también puede ser considerado como más dialoguista. Ingresan, por ejemplo, Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados, Rogelio Frigerio, son referentes del PRO, de Juntos por el Cambio, de la llamada ala política. Después están los halcones. También es cierto que lo que decía el diputado cuando diferenciaba, que decía, bueno, con un sector del PRO es muy difícil llegar a un acuerdo porque creo que dijo algo así como son antiargentinos. También es un discurso y un argumento que utilizan esos sectores más duros de la coalición opositora como para decir, bueno, así es muy difícil llegar a un acuerdo con ese nivel de agresión, dicen ellos. Así que sí, de los dos lados va a haber que buscar un equilibrio para buscar un consenso, ¿no? Sí, y también, David, en definitiva, todo ese acuerdo, todo ese consenso o esa mesa, en definitiva, que hay que armar, hay que pensarla con el nuevo panorama político en la República Argentina. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, como dice Martín, hay ciertos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, que tienen una política de cancelación. Dicen, bueno, sí, yo quiero hablar, pero con él no. Yo quiero hablar, pero con ella no. Yo quiero hablar, pero con ese sector no. Digo, la verdad es que son sectores que hoy representan a la sociedad. Les puede gustar más, les puede gustar menos, pero son quienes representan a la sociedad y son, así como tienen la obligación de sentarse a hablar con ellos, ellos tienen la obligación de sentarse también a hablar, porque para eso los eligió la sociedad. Totalmente, totalmente. Bueno, en minutos vamos a seguir analizando este tema, las convocatorias y en definitiva el panorama político también que se viene después del día domingo, después de las elecciones nacionales para renovar el Parlamento de la Nación. Hace minutos nada más, Sofi en nuestro móvil nos hablaba de lo que fue en definitiva la discusión que se dio en Glasgow, esta reunión interparlamentaria, el Observatorio Parlamentario de Cambio Climático, la presencia de Gladys González, senadora nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, la presencia de Brenda Austin, diputada del radicalismo por la provincia de Córdoba, que estuvieron allí en Glasgow. Allí nos vamos. Diputada Brenda Austin, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Está en Glasgow? ¿Está en Edimburgo ya o no? ¿Siguen en Glasgow en la cumbre? En Glasgow, en lo que es la última fase de este evento de más de 2 semanas, finalmente va a terminar siéndolo. Obviamente, bueno, en mi caso, como en el de Gladys, para asistir a esta última fase que tuvo que ver con el lanzamiento del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático, como bien vos mencionabas. Y bueno, y aquí ya se vive como con mucha ansiedad lo que son las discusiones, ¿no? de los países en torno a aquellas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el cumplimiento del Acuerdo de París, las discusiones en torno al financiamiento, a transparentar los mecanismos de medición de los países. Bueno, de manera que siguiendo con atención también el avance de esas negociaciones. Claro, y además la importancia de tener la agenda internacional para traerla también en parte a la República Argentina, porque también la Argentina tiene en su agenda en el Parlamento temas pendientes a discutir que tienen que ver con el medio ambiente, como por ejemplo el gran esfuerzo que estuvieron haciendo durante los últimos meses y todavía no se ve plasmado con, por ejemplo, la ley de humedales. Sí, efectivamente, bien lo señalás vos. La creación de este observatorio parlamentario que se trabajó en conjunto con legisladores de toda la región, pero que en particular impulsó fuertemente Gladys González desde la presidencia de la Comisión de Ambiente del Senado de Argentina y el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de Brasil, ¿no? Junto a la CEPAL, tiene que ver justamente con poder poner en agenda las iniciativas que se están trabajando en distintos países de la región, compartir experiencias, colaborar, ¿no? Aprender también del camino recorrido con países que han implementado normativa ambiental exitosa, ¿no? Siempre decimos esto de legislación basada en la evidencia científica y creo que el observatorio va a contribuir a ello. Pero también, y esto tiene que ver con la pregunta que vos me hacías, un observatorio también va a brindar transparencia para la sociedad civil, para ver lo que se aprueba y lo que no se aprueba, ¿no? Aquellas leyes como la ley de humedales que en Argentina discutimos mucho, logramos un primer avance en la Comisión de Ambiente, pero que después finalmente quedó frenada en las restantes. Bueno, ¿cómo logramos integrar
los compromisos que Argentina asume a nivel internacional, por ejemplo, la participación del presidente tanto en la reunión del G20 como en la cumbre de líderes aquí en Glasgow, cómo eso se traduce en políticas concretas, cómo se traduce en que el presupuesto nacional refleje esos acuerdos y que efectivamente aquellas cosas que aquí se dicen luego se transformen en leyes, en marcos normativos robustos para garantizar el cumplimiento. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con pasar un poco de la palabra a la acción, entender que cuando el mundo está diciendo no hay tiempo que perder, es ahora nunca, que es el lema de Naciones Unidas para esta COP, eso nos lo tenemos que tomar en serio y el Congreso tiene que hacerse eco de estas discusiones también. Claro. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, respecto de esto que usted decía de llevar a la práctica y aprovechar, digo, ¿qué le parece de lo que pudo ver, escuchar, hablar con colegas de otros países que la Argentina podría aprovechar la experiencia, los fracasos de países que van adelantados respecto de esta discusión respecto a la Argentina para acortar tiempos y saltear cierta etapa de hacia dónde deberían caminar las leyes de la Argentina en lo que tiene que ver con medio ambiente? ¿Cuál sería el ejemplo a seguir? ¿Qué es lo que deberíamos mirar? Bueno, hay varios países de la región que tienen distintos puntos que mostrar y compartir, ¿no? En particular, me quiero referir a un caso, el ejemplo de Costa Rica, donde obviamente es un país quizá con una magnitud mucho más pequeña y con condiciones diferentes, pero donde, por ejemplo, regulaciones en materia de protección de su territorio es realmente ejemplar, normativa, en lo que tiene que ver con la trazabilidad y la emisión de la huella de carbono, ¿no? El seguimiento, el monitoreo de ello y la generación de incentivos, que son también debates que estamos queriendo dar en el Congreso, que hay iniciativas y proyectos presentados, nos parecen que son buenos ejemplos a mirar en la región. Pero también, sobre todo, creo que se trata de entender que en este momento la región en su conjunto tiene que poder ver que en la discusión en torno al cambio climático hay un riesgo y una oportunidad, ¿no? Las dos cosas en paralelo. Hay una oportunidad si somos capaces de anticiparnos, de trabajar sobre nuestros entornos productivos para entender que el mercado global va a empezar a exigir cada vez más, como lo está haciendo, por ejemplo, ahora Reino Unido, en relación a la importación de madera, ¿no? La trazabilidad para saber que no venga de deforestación ilegal. Bueno, los países que no logren generar mecanismos para poder acreditar, por ejemplo, estos compromisos, los que no logren trabajar en estrategias que impliquen la reducción de su propia huella de carbono en los productos que ponen en el mercado internacional, van a empezar a encontrar obstáculos en su inserción. Entonces, creo que ahí la región en su conjunto necesita potenciar los vínculos, necesita potenciar el trabajo conjunto, necesita potenciar el pararse como un actor global, ojalá desde Mercosur, para también desde ahí hacer fuerza para que las necesidades de Latinoamérica, que tienen que ver con el crecimiento económico, que tienen que ver con la generación de empleo, fundamentalmente puedan ir acompasadas y no a contramano de las exigencias y demandas que tienen que ver con la cuestión climática, ¿no? Y ahí me parece que hay un desafío importante. Obviamente también en materia de energías renovables, en materia de transición hacia movilidad eléctrica, hay países que vienen avanzando en ello y creo que va a ser un punto interesante analizar. De hecho, hoy justamente hay algunos países que han firmado un compromiso de cara a vinculada con el cumplimiento de la meta de llegar al 2035 con movilidad eléctrica, y eso va a representar un desafío, por ejemplo, para países como los nuestros, ¿no? Bueno, creo que es necesario integrar estas discusiones de cara también a un aspecto que ya es más doméstico, más vinculado con la Argentina, que es dejar de creer que la discusión ambiental tiene que estar en un nicho separada, ¿no? En la Comisión de Ambiente o el Ministerio de Ambiente, y empezar a entender que va a ser un factor que tiene que atravesar necesariamente la política de desarrollo de la Argentina, ¿no? Si las estrategias de desarrollo, si las estrategias de generación de divisas, si las estrategias de crecimiento económico no tienen de manera transversal este eje conductor que tenga que ver con la dimensión ambiental, vamos a estar ignorando un factor
que va a ser de mucho peso en la agenda de los próximos años en el mundo entero y sobre todo en los lugares a donde nosotros pretendemos colocar gran parte de nuestros productos, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un desafío, no solo de pensarnos y mirarnos por región, algo a lo que aspira a contribuir este observatorio, sino también puertas adentro a tener este seguimiento transversal en las iniciativas, como esta comisión bicameral que propusimos justamente para que para evitar que pasen cosas como las que vivimos, ¿no? Que se discuta la modificación de la ley de biocombustibles y que se recorte el porcentaje de corte de los biocombustibles y que esto implique mayor emisión de gases de efecto invernadero y que no participe la Comisión de Ambiente. O hoy, por ejemplo, la ley de envases, que no esté girada a la Comisión de Industria, ¿no? Claramente son aspectos que están vinculados, que tienen que mirarse de manera integral, sobre todo en países como los nuestros, donde el principal desafío tiene que ver con la generación de empleo. Bueno, es necesario integrar esta dimensión a la matriz de pensamiento y obviamente a la matriz de desarrollo. ¿Qué tal, diputada? Soy Martín Bravo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. El presidente Alberto Fernández planteó en la cumbre esta propuesta de la posibilidad del canje de deuda por acciones climáticas, por acciones para mitigar el cambio climático. ¿Lo ve posible? ¿Algo de ese estilo? Bueno, hay una discusión efectivamente en el marco de la COP que tiene que ver con uno de los artículos del Acuerdo de París, que es el artículo 6, que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Y obviamente este financiamiento, este compromiso que asumieron los países desarrollados, donde esta idea de las responsabilidades comunes pero diferenciadas viene del Acuerdo de París, no es una creación novedosa, sino que es algo que debe buscarse su cumplimiento y que es justamente que los países desarrollados ayuden a financiar la transición necesaria que tienen que emprender las economías del sur global. Y ahí creo que hay una oportunidad para que esto pueda prosperar como un planteo que obviamente hace justicia, pero que hace falta también poder leer la letra chica, ¿no? Si hoy le preguntan a los funcionarios del gobierno cómo se traduce eso, en qué se traduce, cómo se contabiliza, ¿no?, esa acción climática, bueno, lo primero que vamos a encontrar es algunos mensajes contradictorios. Y quizá la evidencia más clara de eso es lo que está pasando en el Congreso, en la discusión del presupuesto con la ley de bosques, ¿no? La ley de bosques, ustedes saben, es justamente la aplicación de esa lógica, la idea del pago por servicios ecosistémicos, la idea de proteger nuestros recursos naturales, en particular los bosques nativos, y que eso tenga un correlato en el financiamiento. Bueno, la verdad que el presupuesto que mandó el gobierno al Congreso y que deberíamos empezar a discutir, ojalá antes del fin de año, implica un recorte muy significativo, superior, en torno al orden del 60% en términos reales, ¿no? A lo que es el financiamiento de la protección de bosques en Argentina. Entonces, de nuevo acá creo que hay que ser congruentes, creo que hay que buscar relacionar lo que se dice con lo que se hace, lo que se le demanda al mundo con lo que hacemos puertas adentro. Y desde allí, por supuesto, obviamente acompañar el pedido, pero en esta demanda de esperar conocer la letra chica de cómo el gobierno piensa financiar la acción climática al interior de la Argentina. Brenda, ¿cómo fue la presencia de ustedes en torno a las medidas de seguridad sanitaria, a la situación de pandemia que todavía vive el mundo, pero qué medidas, si tuvieron que pasar medidas extraordinarias en lo que tiene que ver con lo sanitario, la utilización de barbijos en la cumbre o fuera de la cumbre, ¿cuál es la situación? Bueno, la verdad que han sido como muy rigurosos en todo el proceso. Obviamente, primero la exigencia y la demanda de los carnets de vacunación, ¿no?, para la inscripción al evento de la COP. Luego también, obviamente, los PCR como una condición para poder viajar. Y aquí la organización de la COP aquí en Glasgow provee al momento de llegada un conjunto de kits para hacer el testeo rápido de manera diaria, ¿no? Entonces, cada una de las personas que hoy está dentro del recinto
previo a ingresar tiene que haberse hecho un testeo rápido, haberlo enviado al organismo sanitario de Reino Unido, de Escocia, y con eso obtener una autorización para poder ingresar. Bueno, también exigen un nuevo PCR a los 2 días y un PCR para el regreso. Sumado a eso, las exigencias del uso de barbijo y el distanciamiento al interior de los salones, lo que ha complejizado mucho el funcionamiento de la COP, una instancia donde hay más de 26.000, casi 30.000 personas acreditadas finalmente, donde hay muchos observadores de la sociedad civil participando en el evento y que son actores clave para demandar y pinchar a los gobiernos a que asuman compromisos más ambiciosos. Bueno, eso ha sido uno de los puntos de conflicto aquí en la COP, porque la combinación de la masividad del evento con la cantidad de espacios disponibles, de lugares disponibles en las salas, ha dificultado mucho la transparencia del evento y la participación de la sociedad civil. Pero bueno, fuera de eso me parece que ha habido un intento de encontrar un equilibrio en un momento donde en algunos países del mundo está habiendo un rebrote de casos y buscando, bueno, que la COP sea un ámbito cuidado, obviamente. Brenda, eso es cómo funciona la COP. ¿Cómo viste la calle? ¿Cómo viste las manifestaciones? Hay muchísima gente joven que se ha movilizado, que ha participado de manifestaciones, que tienen un reclamo cada vez más fuerte. ¿Qué es lo que vos pudiste ver? Bueno, yo no estuve el día sábado, que fue el de las movilizaciones, y el día viernes llegué, bueno, en el día antes de ayer para la presentación del observatorio. Pero sí se ve, digamos, todos los días en la entrada de la COP, distintas movilizaciones, ¿no? Con distintos reclamos de distintos colectivos, en general vinculados con el tema de agenda del día. Ayer tuvo que ver, por ejemplo, con género y cambio climático, hoy con movilidad eléctrica, de manera que las movilizaciones focales por esas agendas se ven todos los días. Y sí decirte que realmente la participación de la sociedad civil ha sido muy significativa y en particular de los jóvenes. Me animo a decir que ha sido una de las movilizaciones más importantes en la COP, que han tenido un rol protagonista puertas adentro, han estado demandando, exigiendo, participando en cuanta instancia han tenido oportunidad. Y además los representantes de las organizaciones de cada país han estado siguiendo a sus delegaciones también, ¿no? Aquí las organizaciones, por ejemplo, como Jóvenes por el Clima, como Plastify, como EcoHouse, bueno, como tantas de quienes han logrado venir a la COP, han tenido instancias con los negociadores del gobierno argentino para conocer de cerca cómo vienen llevando adelante las posiciones en nuestro país. Y creo que eso es una gran herramienta de presión hacia los gobiernos en general y de articulación en lo que es el discurso después en la calle, en las redes, ¿no? Y de cómo efectivamente se le exige a los países el cumplimiento de sus compromisos. Así que, bueno, creo que es un gran punto y cierro diciendo que a la vez lo que sí se ha visto en estos días es, sobre todo a la comunidad de jóvenes de Latinoamérica, trabajando mucho en conjunto, empezando a reunirse, a pensar y a discutir redes de articulación, y creo que se va a convertir en un actor muy poderoso para garantizar esa transición justa también, ¿no? Que los compromisos climáticos vayan de la mano de las condiciones de vida dignas para la gente en nuestra región. Diputada, antes decía que hay proyectos ya presentados para seguir estas experiencias. Mencionaba Costa Rica y otros países para cumplir con los compromisos. ¿Cuáles serían, según su mirada, los principales proyectos que deberían tratarse cuanto antes en la Argentina? Bueno, mira, resulta paradójico que algunos los mencionó el presidente en su discurso, pero que los tiene paralizados en el Congreso, ¿no? Yo creo que es clave que Argentina discuta cómo hacer cumplir las leyes ambientales que ya tiene. Para eso hace falta la incorporación de un capítulo de delitos ambientales al Código Penal, de lo que ya hay muchos proyectos presentados, uno de mi autoría, de Gladys González en el Senado, pero también de aquel anteproyecto de lo que se conoció como el Código Borinqui, que entró hacia finales del gobierno de Macri, ¿no? Es decir, una categoría específica donde el bien jurídico protegido tenga que ver con estos delitos ambientales. Y eso tiene que ir de la mano
de la discusión sobre una justicia especializada, ¿no? El nivel de complejidad que tiene muchas veces los delitos ambientales requiere fiscalías en condiciones de llevar adelante esos peritajes. Esa es una discusión pendiente. El presidente vino y lo comprometió aquí en Glasgow como uno de los puntos en los que iba a avanzar, pero lo cierto es que los proyectos ya están y ha habido reticencias a lograr su avance. Lo mismo respecto al hidrógeno verde. No alcanza con un acuerdo del gobierno con una empresa para trabajar en un sector en una provincia de Argentina si no se crea un marco normativo que le permita a nuestro país convertirse en, si se quiere, en un referente de la región sobre una de las que va a ser una de las energías del futuro. Y allí hay proyectos, por ejemplo, del diputado Gustavo Mena del año 2019 que no ha logrado que el oficialismo acepte empezar a discutir, ¿no? Entonces, si aquellas cosas que el presidente dijo aquí, que son importantes, luego cuando vuelva a Argentina se encarga de que se cumplan, bueno, va a requerir el tratamiento de estas iniciativas legislativas. A la vez, por mencionar algunos otros, seguramente hay varios al respecto, pero la iniciativa que estamos impulsando sobre medición, compensación y reducción de huella de carbono a escala corporativa, una invitación al sector privado para que también acompañe y acompase los esfuerzos de reducción de emisiones que tiene que hacer el Estado argentino a través de un régimen voluntario que genere incentivos fiscales para poder hacerlo. Creo que son algunas de las iniciativas. Bueno, tenemos, obviamente, ya hablamos de la ley de humedales, ya hablamos del cumplimiento y del financiamiento de la ley de bosques, que son aspectos centrales en los que nuestro país tiene que garantizar el cumplimiento de las leyes existentes y reforzar los marcos normativos. Muy bien, Brenda. Bueno, a su espalda, ahí estamos viendo, es el lugar donde se debate, donde se discute toda la situación y la problemática de medio ambiente del mundo, lo que estamos viendo a espaldas suyas. Sí, están viendo lo que acá son ya las 8 de cenar, de la noche. Ya se están terminando las distintas reuniones, las últimas arrancan a las 6 hasta las 7:30 en general. Y la verdad que el ámbito donde se está llevando adelante el evento es un predio grande de varios salones de distinto tamaño. Este es uno de los corredores, digamos, que vincula a estos salones donde hay salas de reuniones pequeñas, ¿no?, para reuniones bilaterales de los gobiernos. Hay eventos que tienen los países, algunos, no Argentina, pero gran parte de los países tienen en un pabellón común, bueno, su stand donde se llevan adelante allí también eventos y actividades. Lo mismo, por ejemplo, CEPAL, ¿no?, Euroclima, en donde hicimos ayer la presentación de la creación del observatorio. La verdad que es un evento enorme, muy interesante, con situaciones que van ocurriendo, bueno, en paralelo, al mismo tiempo en este predio tan interesante, y con los actores de la sociedad civil allí también construyendo su propia agenda y trabajando en articulación con actores importantes. Recién venía justamente una reunión con una de las organizaciones argentinas que están participando, Jóvenes por el Clima, que habían estado minutos antes reunidos con el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, esas son las oportunidades que también brinda un espacio como este, donde desde Obama hasta un presidente o el responsable de una de las instituciones más importantes a nivel internacional están dialogando con los actores de la sociedad civil que les demandan mayores esfuerzos, mayor urgencia y mayor acción climática. Brenda, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Gracias. Brenda Austin, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, participando desde Glasgow de esta cumbre por el clima, esta cumbre sobre cambio climático, y representando a la República Argentina conjuntamente con la senadora Gladys González, y lo que nos señalaba no solo de la agenda desde el punto de vista de medio ambiente que tiene el Parlamento Nacional, sino también la creación del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático. Esto ya es un observatorio a nivel internacional. Primera pausa en el análisis y regresamos rápidamente porque tenemos más entrevistas y tenemos mucha más información durante toda la tarde de hoy.
Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es DTV Entrevistas. ¿Cómo te ves desde acá unos años, Carla? Ay, qué pregunta, me estoy preguntando. No tengo la respuesta. A terapia. Tenés una idea de hacia dónde vas. Ahora, ¿dónde vas a estar en 2 años? Y bueno, lo interesante es el tránsito. Y sí. Después, lo que sea. Siempre los días me parecen cortos. Quisiera que tuvieran 48 horas. Y ese en algún momento, bueno, pará, ¿no? O sea que el futuro es eterno, no sé, está lejísimo. Para mí, Claro. Sí. DTV Entrevistas, jueves 23 horas. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo con mucha más fe en que la sociedad vea o se vea representada por los actores antes que tal vez los actores lleven sus propias ideas a esa mesa. Hay que sentarse, hay realidades internacionales urgentes que hay que atender, hay que generar una representación argentina como país afuera, hay que mandar a la selección nacional afuera. Es muy apresurado empezar a debatir hoy cuando no tenemos todavía los resultados. Las elecciones se tienen que dar. Creo que los hechos concretos dirán seguramente cómo se puede avanzar. Creo que es un espacio donde bueno, la política debe estar a la altura de las circunstancias para plantear temas no solamente que interesan al gobierno, sino que también interesen a todos los ciudadanos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3 C, constante.
Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, 1 minuto pasó de las 5 de la tarde. Esto es el análisis por DTV, por Diputados Televisión, y es donde estamos analizando junto a Martín, junto a David, lo que tiene que ver con la agenda del Parlamento de la Nación, la agenda del Congreso. Recién hablábamos desde Glasgow con Brenda Austin, diputada de la Unión Cívica Radical. La agenda de medio ambiente, son muchos los temas sobre el tema del medio ambiente que están, digamos, pendientes de discusión en el Congreso, que necesitan en muchos casos mucho consenso, consenso logrado con el tema de la ley de humedales en la Comisión de Medio Ambiente, pero que ese consenso todavía no alcanzó para que el proyecto sea sancionado por parte de la Cámara de Diputados. Es decir, que hay una agenda, David, Martín, una agenda, me parece, bastante cargada. Sí. No solo de medio ambiente, sino si uno le empieza a sumar los temas económicos, los temas políticos, me parece que son amplios. Sí, la verdad que sí. En el caso de la ley de humedales, perdería estado parlamentario Claro. ya este año, con lo cual todo hace suponer que va camino a un fracaso, a no ser que en los próximos días, antes de que terminen las sesiones ordinarias, tengas una resolución. Parece difícil, ¿no? Porque no se ha movido demasiado frente a eso. Pero es cierto que el Congreso queda cargado de una cantidad de temas que siguen dando vueltas, que necesitan ser tratados. Digo, mira, sin ir más lejos, bienes personales. Claro. Bienes personales, tiene media sanción del Senado, llegó a diputados, todavía no pasó por ninguna comisión. Claro. Y es una norma que debería ser sancionada antes de que se modifique. Ni hablar del presupuesto, ¿no? Claramente. Claro. Ni hablar del presupuesto, es muchísimo más complejo, más complicado. Pero bienes personales, donde parece que hay consenso de todos los bloques, así pasó en el Senado. Debería tener un trámite ágil, pero está ahí. Claro. Y hay que ver qué es lo que ocurre a partir de la próxima semana, cuando se retome la actividad en el Parlamento de la Nación. Uno de los temas que tiene que ver con el medio ambiente, recién decía algo Austin respecto al tema del hidrógeno verde y los temas medioambientales que vive la República Argentina, pero sobre distintos temas que tienen que ver con digamos, la actividad en el Parlamento de la Nación, porque también, en definitiva, todo repercute en el Congreso de la Nación, y seguramente será un tema que el Congreso va a tener que discutir, o por lo menos expresarse. Tiene que ver con las negociaciones, los acuerdos que se puedan llegar a alcanzar con el Fondo Monetario Internacional. Carlos Selva, diputado del Frente de Todos, lo escuchábamos antes hablando sobre la posibilidad de acuerdos políticos entre oficialismo y oposición. Sobre la posibilidad de acuerdo con el Fondo Monetario decía esto. Si Macri no hubiese tomado la deuda y si la deuda hubiese estado volcada a restituir un sistema de salud de la Argentina, la cuarentena no hubiese durado tanto, porque lo que nadie, por eso las cosas son muy volátiles. Hubo que reconstruir un sistema de salud donde esta gente no había invertido un peso, no existía, y se tomaron una deuda de 44.000 millones de pesos, y nosotros teníamos una de las cosas básicas de cualquier política de Estado, de salud, educación y seguridad. Digo, bueno, no había nada. Entonces, por eso digo, y pues no quiero ir tanto para atrás, lo más difícil de entender es que hay muchísimas decisiones que hoy están muy condicionadas por el gobierno a cómo lleguemos a ese acuerdo con el Fondo Monetario, pero ojalá fuéramos capaces de transmitirle, no para que nadie se amargue, sino para dimensionar que esta discusión política, que los otros especulan para que nos vaya mal y que nos condicionaron compromisos, que la única cosa a favor que tenemos, Pato, y al equipo, es que todo el mundo sabe que Argentina no puede asumir los compromisos del año que viene. No hay país que pueda afrontar pagar 18.000 millones. las condiciones que lo firmaron estos muchachos.
lo firmaron que lo iban a pagar. Nadie sabe cómo. Estamos hoy que el acuerdo político para políticas de Estado tiene que llegar. Yo estoy confiado que, como todos los sectores que van a incorporarse a la Cámara, hay muchos con grado de racionalidad y creo que va a haber un entendimiento. Y aparte saben que están hablando con Sergio Massa, que ha cumplido cada uno de los compromisos que han tomado con la fuerza de la oposición. Bueno, ahí está el diputado Carlos Selva, diputado del Frente de Todos, hablando sobre acuerdos que se puedan llegar a alcanzar entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Visitas en el piso de Diputados Televisión. Está junto a nosotros el diputado Diego Mestre. Gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, a ver, mientras uno piensa también en lo que tiene que ver con los cierres de campaña, uno piensa en las elecciones, piensa también en la agenda del Congreso. Sí, sí, absolutamente. La verdad que hemos tenido un año complicado desde el punto de vista de las cantidades de reuniones que hemos tenido, producto de varias situaciones, ¿no es cierto? Producto de algunos desacoples o falta de unidad de criterios hacia adentro de la coalición oficialista. Por eso es que se explica de que, por ejemplo, la ley de leyes, la ley más importante que debería tratarse en el Congreso de la Nación, que es el proyecto de ley de presupuesto, que se presentó el 15 de septiembre por parte del ministro de Economía, Guzmán, no ha tenido ningún movimiento. No se lo ha citado para que lo explique, no se ha citado a comisión para empezar a tratarlo, y quedan ya, después de las elecciones del domingo, solamente 2 semanas, con lo cual yo creo que lamentablemente, debido a estas circunstancias, más las elecciones, más el cierre de listas, más las PASO, más la situación política y económica que seguramente ha influenciado en el oficialismo para no convocar a sesiones, ha provocado esta falta de actividad. Ahora, Diego, ¿cuál es la respuesta desde el oficialismo que le dan a ustedes, formal o informalmente, ¿no? los diputados del Frente de Todos, cuando dicen tenemos que iniciar el debate sobre el presupuesto, tenemos que tener el contacto con el ministro de Economía? Bueno, nosotros lo hemos pedido informal y formalmente, en varias oportunidades, incluso con un comunicado que hemos hecho desde el bloque de la Unión Cívica Radical y desde el interbloque también. Pero lamentablemente la respuesta por parte del oficialismo es que ellos han decidido postergar el tratamiento de este proyecto hasta después de las elecciones de este 14 de noviembre. Yo creo, fundamentalmente, y así lo han hecho saber, y se nota por declaraciones que hacen los mismos diputados oficialistas, inclusive el presidente del bloque del Frente de Todos, que está en desacuerdo con el proyecto presentado en relación a la rebaja que habría en relación a las tarifas, en relación a una serie de circunstancias que hacen que no haya acuerdo ni siquiera hacia adentro del Frente de Todos para poder exponer el proyecto, para poder defenderlo y menos aún para poder tratarlo. Claro. De eso es lo que se trata. David. Diputado, perdón. Ahora, más allá de eso, también hay una discusión respecto de cómo se sigue el 15 de noviembre respecto del llamado que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, y tiene que ver con la discusión de presupuesto también, de generar consensos y de sentarse a discutir una agenda de consensos. Hay ciertos sectores de su bloque, de su interbloque, que dicen que no hay ningún tipo de posibilidad de llevar ningún tipo de conversación, y hay otros sectores que dicen que sí. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Yo tengo una opinión muy clara. Yo creo que siempre hay que sentarse a dialogar, siempre hay que intentar acordar. Creo que es un momento muy, muy sensible, muy frágil, muy difícil que está atravesando la Argentina. La situación la vemos en la calle, más allá de los números y la estadística, de los informes. Lo vemos en la calle, cómo ha crecido la pobreza, cómo ha crecido la desocupación, cómo crece la inseguridad, cómo crece la mala situación económica y social que se vive en la Argentina. Con lo cual creo que siempre hay que dialogar y hay que intentar acordar. Me parece que después de las elecciones, el mismo día 15 de noviembre, el presidente debería estar convocando un gran acuerdo entre los sindicatos, entre el empresariado, entre la oposición. Creo que hay muchos temas para acordar y creo específicamente que la ley de leyes, que es el presupuesto, es un muy buen puntapié para que ese diálogo se vea cristalizado en un ámbito donde casualmente
por naturaleza tenemos que dialogar, consensuar y acordar que es esto. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso de la Nación. Yo lo que pido es que verdaderamente, después que pase la elección del domingo, se cite a las comisiones, expliquen el proyecto de presupuesto. Yo sé que lo que presentaron el 15 de septiembre no necesariamente pueden llegar a sostenerlo, pero que si tienen que corregirlo, que lo corrijan. ¿Por qué lo digo? Porque ese proyecto que presentaron el 15 de septiembre habla, por ejemplo, de una inflación del 29%. Nadie en la República Argentina puede pensar que vayamos a tener una inflación del 29% para el año que viene cuando venimos de 2 años de una emisión monetaria muy grande, con una inflación muy grande, con lo cual es poco probable que se desacelere de esa manera, igual con el tipo de cambio, igual con el crecimiento del PBI, igual con dar por hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo da por sentado ese proyecto que se presentó el 15 de septiembre, pero que hasta ahora nadie del gobierno puede hablar y contarnos en qué estado está esas conversaciones y ese acuerdo que es fundamental para la Argentina. Si no, el año que viene la Argentina tiene que hacer frente a casi 20.000 millones de dólares. Claro. Entonces de eso se trata. Creo que el Congreso de la Nación está para eso y tenemos la posibilidad de que con el proyecto de ley de presupuesto el diálogo avance y vengan todos los acuerdos que le hacen falta al país. En Juntos por el Cambio está pendiente para después de las elecciones una suerte de debate interno sobre cuál va a ser la respuesta ante una eventual convocatoria del gobierno, porque vos te expresabas a favor del diálogo, pero hay otros sectores que no muestran tanta predisposición, o tal vez puede ser por la campaña, la dinámica de la campaña, pero ¿está pendiente esa discusión? Yo creo que en la medida en que sea convocada la comisión, se tenga que tratar el proyecto que es la ley de leyes más importante que tiene en un año legislativo, tratar el Congreso de la Nación, que es el proyecto de ley de presupuesto, están dadas las condiciones para que nos sentemos, para que escuchemos, para que dialoguemos y para que eventualmente acordemos. Entonces me parece que la discusión de si hay que sentarse, si hay que dialogar, no hay que dialogar, me parece que pierde sentido cuando ya hay algo concreto y muy concreto, muy importante, como es el proyecto de ley de presupuesto para avanzar, para escuchar, para dialogar, para consensuar y para acordar. Seguramente usted, diputado, y hay varios diputados que lo están señalando, que este proyecto de presupuesto se va a modificar o va a sufrir algunas modificaciones. En lo que se vio hasta ahora, en lo que pudo usted ver hasta ahora, ¿para la provincia de Córdoba hay fondos que garanticen obras que hacen falta? Sí, por supuesto que hay algunas obras que estarían garantizadas, sobre todo el Ministerio de Desarrollo de Hábitat tiene un incremento de las partidas, pero hay otros ministerios que ni siquiera tienen garantizado un monto equivalente a la inflación del año pasado. Y estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de Salud, las partidas para salud. Estamos hablando de la tercera ola, que la estamos viendo en el invierno europeo. Se está diciendo que para marzo o abril podría llegar una tercera ola a la Argentina. Ojalá que esto no sea así, pero si eso sucediese, no están dadas los recursos con el proyecto que se presentó para hacer frente, porque hay una disminución de las partidas y de los gastos que haría el Estado Nacional con relación a la salud para el año 2022. En fin, hay muchísimas cosas que creo que hay que acordar, que hay que dialogar y que tenemos que ponernos de acuerdo porque, insisto, la situación de la Argentina es muy difícil, sobre todo desde el punto de vista del empleo y de la producción. Me parece que eso hay que hacer mucho foco ahí, en que la Argentina vuelva a generar puestos de trabajo, en que la Argentina se ponga de pie, en que haya más trabajo, más producción y que podamos salir de esta situación donde casi la mitad de los argentinos viven debajo de la línea de pobreza. Diputado, usted forma parte de la Comisión de Seguimiento y Control del Ministerio Público. ¿Entiendes, suponiendo que los resultados del domingo sean parecidos a los de las PASO, donde la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, se impone de alguna manera en varios lugares del país? ¿Cree que el Congreso, que con esos resultados ya queda totalmente fuera de discusión cualquier tipo de modificación de la justicia que venían preparando o discutiendo el oficialismo en el Congreso, que ya no hay más margen?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que más allá del resultado, cual sea el resultado, me parece que no están dadas las condiciones para que avance el proyecto que había presentado el oficialismo y que tiene media sanción desde la Cámara de Senadores. Es un mal proyecto. Es una mala modificación en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Ya lo hemos dicho de muchísimas formas, de distintas maneras, todos y cada uno de los bloques que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio, pero así también otros bloques que no están dentro del Frente de Todos, que también se han opuesto a esta modificación. La razón es que no han podido juntar el quórum para poder tratarlo. Yo creo que más allá de que los resultados en las PASO fueron un 40% a nivel país de apoyo para Juntos por el Cambio y solamente un 30% para el Frente de Todos, es decir, es la primera vez que el peronismo está todo unido, o casi todo, y tienen solamente el 30% de los votos en el país. Esto significaría que sería la primera vez de la recuperación de la democracia del año 83 a esta parte, que estarían perdiendo el control en la Cámara de Senadores. Y esto es muy importante en relación a la pregunta, porque en la Cámara de Senadores es la que presta acuerdo para la designación de los jueces. Entonces hay una responsabilidad muy grande que ha tenido también el peronismo durante estos casi 40 años en relación al funcionamiento de la justicia, porque ni más ni menos la mayoría de las designaciones de los jueces ha sido con el acuerdo de los senadores justicialistas durante todo este tiempo. Claro. Entonces me parece que desde ese punto de vista, que pierdan el quórum, que tenga que haber más diálogo y más consenso para acordar determinadas ternas, en este caso en relación a los jueces, creo que va a ser positivo, y yo creo que para el 14 de noviembre la diferencia se va a ampliar. Claro. Yo lo que estoy viendo es que el gobierno está muy errático, con una falta de rumbo muy clara, y esto está provocando que Juntos por el Cambio amplíe la diferencia el 14 de noviembre. Bueno, y uno de los debates que tiene que venir en el Senado Nacional, hablando de la Cámara de Senadores, es la elección de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿No? Otro tema muy importante. O una nueva ministra, me parece, ¿no? Que van a buscar que sea una ministra de la Corte, ¿no? Seguramente va a ser ministra, porque ya hay 4 miembros que son varones. Sería muy bueno que sea una mujer, sí, totalmente. Tema importante a nivel institucional, claro, para el buen funcionamiento de ni más ni menos que uno de los poderes del Estado, como el Poder Judicial. La campaña, diputado, quedó atravesada en los últimos días por la inseguridad a partir de este hecho tremendo del asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía. Usted es integrante de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal, que durante la campaña por lo general se suelen enunciar propuestas para reformar el Código Penal, los llamados de mano dura. En estos años, usted como diputado ve que se puede avanzar más, que hay proyectos como para resolver, o es más difícil desde las leyes con el tema de la inseguridad. Es un tema complejo, multicausal. Creo que hay muchas cosas para ver y para modificar. No solamente los tipos penales, no solamente la modificación del Código Procesal Penal, que se ha ido modificando, pero que seguramente requiere de mayor modificaciones para que haya mayor agilidad. Pero también lo que se ve es lo que hablábamos antes. Mientras la Argentina siga con este mal sendero de que crezca la pobreza, de que crezca la inflación, de que los niños, niñas y adolescentes casi el 60% son pobres. En el caso de la provincia de Córdoba llega el 70%. Cuando vemos que hubo 2 millones de niños, niñas y adolescentes que perdieron contacto con su escuela durante la pandemia. Bueno, todo esto es un círculo vicioso que lamentablemente genera mayor exclusión y mayor inseguridad, y esto es lo que en definitiva le está pasando a la Argentina. Yo creo que en la medida en que podamos trabajar para tener condiciones para que pueda crecer la economía, pero que también podamos modificar las leyes para tener una justicia más ágil, seguramente que vamos a evitar este tipo de hechos que
están enlutando la sociedad argentina. El no avanzar en los temas judiciales son a lo mejor algunos temas pendientes que han quedado para usted, que está venciendo el mandato el próximo 10 de diciembre. Sí, claro, han quedado muchos temas pendientes. Uno de ellos es la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Lo tiene para resolver la Corte, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la modificación a la ley que se dio en el año 2006, pero durante el gobierno anterior, que yo presidí la Comisión de Justicia, hubo proyectos para mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, para que no esté tan politizado, para que haya mayor equilibrio entre los estamentos, y lamentablemente no pudimos en esa oportunidad avanzar por falta de consenso, pero eso ha quedado pendiente, como así también otras leyes que hacen al buen funcionamiento de la justicia. Bueno, respecto de esto que le estaba preguntando Martín, de la inseguridad, hoy entró a un proyecto de ley de un diputado de Petri, que lo que busca es bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Me da la sensación de que siempre es básicamente la misma discusión y la misma solución, bajar la ley de imputabilidad. Bajar la edad, perdón, de imputabilidad. Digo, ¿cree que esa es la salida? O porque usted recién decía, bueno, esto es multicausal. Y solamente cuando suceden estos casos de violencia se termina discutiendo bajar la ley la edad de imputabilidad. Bueno, es un tema de discusión mundial, ¿no? Hay algunos países en el mundo que lo tienen a la edad de imputabilidad a los 15, hay otros países a los 14, nosotros lo tenemos a los 16. En el gobierno anterior se había presentado, no sé si ustedes recuerdan, un proyecto que había presentado incluso con la firma del ministro de Justicia. De bajar también a 14. De bajarla. Yo creo que en esa oportunidad ni siquiera pudimos debatirla. A mí me parece que están dadas las condiciones para que se dé el debate. Porque si existen otros países y funciona bien, ¿por qué no poder replicarlo? Yo con esto no estoy adelantando pero opinión, parecería ser una mirada punitiva. A mí me gustaría que se analice y se estudie en profundidad, porque a lo mejor puede llegar a ser positivo que haya un régimen especial que hoy existe, pero que es del año 80. Que para los de 16 años, exactamente, 16, 18 años. Pero que se ayorne a los tiempos que corren, que se actualice, que se modernice, y para eso hay que dar la discusión. Me parece que ese proyecto, como tantos otros que hay en la Comisión de Legislación Penal, puede servir para dar una discusión de fondo en relación a esto. Porque en relación de lo que usted decía antes, el 60% de los adolescentes de la Argentina son pobres. Cuando uno ve la edad de las personas que están en la cárcel, uno se da cuenta que un porcentaje muy alto es gente joven, con lo cual forman parte de ese 60% que viene de la pobreza y de la marginalidad. Claro, ese círculo vicioso que decía yo. Claro, pero cuando la ley, se presenta instantáneamente un proyecto de ley que dice bajemos la edad, da la sensación de que todo lo demás, que forma parte de eso, queda en un segundo plano. Las cárceles, la reinserción, hay un gran porcentaje, entran con un delito menor y cuando salen cometen un delito mayor. Digo, como que la discusión queda muy encapsulada en la edad. Bueno, por eso hay que dar una discusión de fondo del tema. Me parece que lo importante es dar una discusión de fondo, porque las respuestas no están siendo buenas. No hay una resocialización del reo. Eso no lo estamos viendo. Tampoco ayudan las políticas que ha implementado el gobierno, ¿no? Recordemos que ha habido aproximadamente 3.000 personas que estaban presas y que fueron liberadas por una decisión del gobierno nacional, y que muchas de esas personas son las que están volviendo a cometer delitos. Con lo cual creo que hay que dar una discusión bien de fondo en relación a la política criminal y a cómo se enfrenta la situación que está viviendo la Argentina hoy, que, vuelvo a insistir, es muy complicada desde el punto de vista social, económico, y que tiene sus implicancias, por supuesto. ¿Y cómo está en esa situación, digamos, en esta materia, el tema, cómo está impactando en la provincia de Córdoba? Está impactando muchísimo. Lamentablemente Córdoba tiene números que están por encima de la media. Uno dice la provincia de Córdoba que es una provincia pujante, que es una provincia donde el campo es muy importante, donde la agroindustria genera muchísimos recursos, donde hay industria automotriz, industria metalmecánica, donde están las universidades,
donde hay muchos recursos, incluso turísticos, que tiene la provincia de Córdoba, pero la provincia de Córdoba, según las últimas estadísticas del INDEC, tiene una pobreza de casi el 47%, cuando a nivel país está en el 43, 44%. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes también llega al 70%. Entonces, esto habla a las claras también de que las políticas implementadas por el peronismo, que en el caso de la provincia de Córdoba gobierna hace 23 años, están dando resultados que no son para nada positivos. Antes, diputado, decía que ve que Juntos por el Cambio puede aumentar la ventaja que consiguió en las PASO. ¿Qué impacto intuye que pudo haber tenido esta polémica con Alberto Fernández, que habló de un territorio hostil, la provincia de Córdoba tenía que integrarse a la Argentina? Creo que va a afectar al electorado cordobés. Ya venía desde las PASO de esta parte, no se ve una campaña del Frente de Todos, no se los ve con un mensaje para el electorado cordobés, no se los ve en la campaña. Y por otro lado, de Juntos por el Cambio, de estas 4 listas que compitieron en las PASO, se ve mucha cohesión, mucha unidad. De ese 45% ya están hablando las encuestas que se está superando el 55%, e incluso algunas hablan de que se podría llegar hasta 60 puntos, lo cual sería un récord absoluto. Y en el caso del kirchnerismo, que sacó 10 puntos, estaría perdiendo votos, y si pierde aproximadamente entre 30 y 40 mil votos, incluso hasta pierde la representación parlamentaria. Se estaría quedando sin diputados nacionales en esta elección. Yo creo que las declaraciones del presidente que ha hecho el domingo le han hecho un flaco favor al kirchnerismo, porque son declaraciones absolutamente antidemocráticas. Viniendo de la máxima autoridad del país, que diga de que Córdoba tiene que integrarse al país como si no fuéramos parte fundante como provincia de la República Argentina, habla a las claras de este concepto totalitario, que significa que si no soy kirchnerista o que la provincia no adhiere o no apoya las políticas del kirchnerismo, no forma parte de la Argentina. Claro. Yo creo que eso, por lo menos lo que he escuchado, ha generado mucha bronca en los cordobeses, que le vienen dando la espalda al kirchnerismo no de ahora, sino desde el año 2003. Nunca han podido tener buenos resultados allí. Diego, hablando de la provincia de Córdoba, ¿cómo está impactando el tema de las aperturas en lo que tiene que ver con el turismo? Córdoba es una provincia turística también por excelencia, más allá de la agroindustria, más allá de otras industrias, pero la industria del turismo es muy fuerte, y con la apertura también de turistas extranjeros, ¿cómo lo están recibiendo? Bueno, de a poco se está empezando a ver un poquito más de movimiento. El aeropuerto ya empieza a tener un poco más de movimiento. Recordemos que con el anterior gobierno se había hecho un hub aéreo muy importante, no solamente para los vuelos de cabotaje desde el sur hacia Córdoba, como también desde el norte hacia Córdoba, sino también por la cantidad de vuelos hacia el exterior que salían desde Córdoba. Bueno, eso se está recuperando muy de a poco, y hay una expectativa grande puesta para este verano, a partir de diciembre, enero, febrero, que haya un movimiento importante, no solamente de turismo interno, sino de turismo receptivo, que vengan extranjeros a la Argentina y que eso tenga un movimiento importante para generar más puestos de trabajo. ¿Y esto ya se ve en lo que tiene que ver con los fines de semana largo o los fines de semana común? Sí, se ve un poco más de movimiento. Se ve un poco más de movimiento. Obviamente que también es bueno el hecho de que ha bajado los contagios del COVID. En las últimas semanas hubo muchos días donde no ha habido muertes en relación al COVID. Eso es una noticia muy positiva, porque en un momento estuvimos muy complicados, allá por el mes de mayo, junio, incluso casi estaba colapsado el sistema sanitario cordobés. Bueno, hoy eso ha pasado y esto está posibilitando que haya un resurgir del turismo, que para Córdoba es muy importante. Claro. Respecto a lo que usted decía de la provincia y la discusión política interna de la provincia, que pueden llegar a 55 puntos, 60 puntos, ¿por qué cree que cuando van a una elección, cuando nacionalizan la elección, Juntos por el Cambio le gana al kirchnerismo, pero siempre, por lo menos desde hace 23 años, pierde contra el peronismo local?
Bueno, porque lamentablemente el electorado cordobés ha decidido apoyar al peronismo. Esta es la verdad. También la verdad es que cuando fuimos todos juntos, como Juntos por el Cambio, fue una sola vez en una elección provincial, fue la del año 2015. En ese año 2015, el gobernador Schiaretti ganó la elección por 5 puntos, o menos 5 puntos, es decir, fue una elección muy pareja. Y en el año 2019, lamentablemente, no se pudo conformar, no hubo unidad ni acuerdo en Juntos por el Cambio. Entonces, yo creo que para el 2023 esa unidad está medianamente garantizada. Hablo por todo este proceso que venimos desarrollando. Y estoy convencido que en el año 2023, si esta unidad está garantizada, vamos a tener una gran posibilidad. Creo que hay un fin de ciclo por parte del peronismo en Córdoba. Primero, porque los cordobeses se han cansado. Y segundo, porque al fallecer de la Sota y al no tener posibilidad Schiaretti de reelegir, que han sido los dos gobernadores que se han alternado durante todo este tiempo, Juntos por el Cambio va a tener una posibilidad muy grande, muy grande. ¿Y Juntos por el Cambio ya tiene nombres o por ahora está esperando y va viendo, digamos, bueno, hay que ir de tiene poco, proyecto? ¿no? Hay que ir de a poco. Primero está esta elección legislativa y después que pase esta elección legislativa, seguramente el año que viene se empezará a trabajar ya con la mira puesta en las propuestas provinciales y seguramente va a haber más de un candidato. Seguramente dentro de Juntos por el Cambio. Me parece que lo importante es darnos la posibilidad de tener reglas claras para elegir esos candidatos. Porque lamentablemente en la provincia de Córdoba no hay una ley de paso provincial. Esto fue lo que posibilitó, entre otras cosas, entre otras causas, que en el año 2019 tuvimos que ir divididos. Claro. Me parece que el gran desafío es generar las condiciones de seriedad para que nos podamos dar esta discusión hacia adentro de Juntos por el Cambio para llegar al 2023 fortalecido con una propuesta única y coherente que asegure el triunfo. Bueno. Yo no sé, perdón, no sé en cuál de las dos listas usted apoyaba, si la de Negri y Santos. Bueno, digo, ¿cuál cree que es el mensaje que le deja, porque era la que apoyaba Mauricio Macri también? ¿Cuál cree que el mensaje que deja dentro de Juntos por el Cambio a Macri, como figura de Juntos por el Cambio, que el cordobesismo haya elegido a la otra lista, ¿no? A la que Macri había señalado como su lista partidaria? Bueno, hablan las claras de que el electorado cordobés elige libremente, que no le gusta el cordobés que le impongan, y menos que le impongan desde acá, de Buenos Aires. El cordobés es así, es un poco rebelde en eso. Y bueno, el electorado se ha expresado libremente y ha considerado que los mejores candidatos de Juntos por el Cambio son Luis Juez para senador, Rodrigo de Loredo como candidato 1, Soledad Carrizo, que va a repetir como diputada, segunda candidata a diputada nacional, tercer lugar la Coneja Baldassi, y bueno, me parece que eso ha sido positivo, ha sido elegido democráticamente y seguramente el domingo vamos a triunfar por una diferencia muy grande. Martín, ¿tenía alguna consulta? Sí, diputado, le consulto por la inflación, uno de los principales problemas del país. Usted integra la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y la Competencia. Es también, como la inseguridad, un problema multicausal, ¿no? Así también lo dijo el ministro Martín Guzmán. Pero ¿qué balance hace de la comisión y si cree que se puede avanzar en algo desde ahí, desde el Congreso, para avanzar contra la inflación? En relación a la comisión, nosotros lamentablemente no hemos podido avanzar con un nuevo proyecto de código de defensa del consumidor, que es la modificación integral de la ley de defensa del consumidor, la 24240. Digo lamentablemente porque nosotros teníamos un proyecto presentado desde el interbloque. Desde la coalición oficialista también habían presentado, después que lo presentamos nosotros, un proyecto de código, y de ese proyecto de código casi el 90% de los artículos eran exactamente iguales. Y así todo no pudimos avanzar. El diputado Ramón, que también forma parte de la Comisión de Defensa del Consumidor, presentó un proyecto para crear una comisión bicameral de creación del código, lo cual era absolutamente innecesaria, porque ya estábamos trabajando en la comisión y bueno, eso trabó la discusión. Pero a mí me parece que en relación
directamente a la pregunta en relación a la inflación, yo creo que tiene que ver con el nivel de gasto que tiene el Estado y con el nivel de emisión monetaria que ha venido haciendo el gobierno nacional, sobre todo en estos últimos 2 años. Esto explica mucho de por qué tenemos los niveles de inflación que tenemos. Y es imposible que el país pueda crecer con estos niveles de inflación. Yo creo que uno de los temas principales, volviendo al punto cero de la entrevista, uno de los puntos principales para acordar esto, sea dentro de la discusión de la ley del presupuesto o no, tiene que ser el tema de la inflación. Si no, es muy difícil que la Argentina pueda crecer. Es absolutamente imposible, yo digo, que podamos crecer, que puedan venir las inversiones, que se pueda garantizar un crecimiento de la economía y por lo tanto de nuevos puestos de trabajo, que es lo que realmente necesita la Argentina. Sí, y además son temas que hay que abordarlos y hay que tomar decisiones políticas, y esas decisiones políticas atañen al oficialismo y atañen también a la oposición. Diego, gracias por estos minutos. No, por favor. Antes del 9 de diciembre lo esperamos nuevamente. Bueno, va a ser un gusto. De despedida ya. Pero de despedida nos hace un balance. Sí. Un momento de balance más que de despedida. Después de 8 años tenemos mucho para contar de lo que hemos trabajado en esta Cámara. Gracias. El diputado Diego Mestre, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba. Hablando sobre política de medio ambiente, hablando sobre el hidrógeno verde, la diputada Lorena Madsen decía lo siguiente. Todo lo que sea generación de empleo y que venga a instalarse una empresa a nuestra provincia, a nuestro país, es una gran noticia. Yo realmente estoy contenta porque además conozco lo que sucede en esa región. Esa región, para que sepan los que nos miran, fue una zona donde en los años 90 fue complicadísimo con la mina de Sierra Grande. Cerraron la mina, salimos en las noticias nacionales en aquel momento y en lo sucesivo porque Sierra Grande había quedado como un pueblo fantasma. Realmente se habían ido todos los habitantes prácticamente, un desempleo terrible. Y te quiero contar que, bueno, luego se abrió la mina. Para turismo. Pasaron cosas. Inclusive se mejoró la cuestión del turismo con Playas Doradas, que invito, son una de las mejores playas del país, con aguas cálidas en nuestra provincia de Río Negro, muy cerquita de las grutas también, pueden conocer las dos cosas, las grutas y Playas Doradas, pero bueno, ahí funcionaba y lo que genera mayor es la mina de hierro, y pasamos. Que también ha tenido, digamos, exactamente, sub y baja, digamos, en cuanto a que subió el precio del hierro, que bajó, que se compra más, que se compra menos, bueno, todo lo que sabemos que pasa con las economías regionales. Y estábamos después de la pandemia o de la cuarentena en una situación bastante complicada nuevamente en esa zona, con mucho desempleo. Por lo tanto, para mí esta es una gran noticia y además estoy convencida de que hay que ir en ese camino porque nosotros con el diputado Mena presentamos ya hace bastante tiempo, bastantes meses, con Roxana Reyes y Gustavo Mena, un proyecto de promoción del hidrógeno verde. Por lo tanto, lo que sí me apena es que no hayamos avanzado en la legislación necesaria para la instalación de este tipo de energías y de combustibles y que no hayamos avanzado realmente legislativamente, normativamente, para darle un marco en donde se va a desarrollar la actividad. Y nos ganó, digamos, la posibilidad, las condiciones que tenemos para que vengan a instalarse este tipo de empresas. Bueno, ahí estaba la diputada Lorena Madsen en uno de los proyectos que va a estar en discusión, ¿no? Respecto al tema del medio ambiente, respecto a la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación, el tema del hidrógeno verde. Es verdad, los acuerdos alcanzados por la República Argentina con una empresa australiana, anunciados en lo que fue también en el marco de la presencia del presidente Alberto Fernández en la cumbre de medio ambiente en Glasgow, esta cumbre internacional, y que hoy tuvimos
tuvimos también la opinión y la interpretación desde el punto de vista de las discusiones, ya no desde un poder ejecutivo, sino desde lo que tiene que ver con la reunión interparlamentaria de los distintos representantes de congresos internacionales, hablando justamente sobre el tema del medio ambiente. Pero decimos, ese es uno de los proyectos que van y que se suman a la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación. Martín, vos tenés otros temas que también se van sumando a la agenda. Sí, Fernando, uno es el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial. Es un proyecto del Ejecutivo que presentó Alberto Fernández a fines de septiembre. En realidad lo anunció, claro, más que presentarlo. Formalmente todavía no ingresó al Congreso. Es para promover las inversiones en el sector agropecuario, para, como decíamos antes, uno de los proyectos con los que el gobierno va a buscar retomar la iniciativa después de las elecciones y acercarse a un sector, el del campo, el agropecuario, con los que tuvo años de tensión por las retenciones, por las restricciones a las exportaciones. Y también este proyecto incluso puede formar parte del paquete que el gobierno propondría a la oposición, a los empresarios, a los gremios y en este caso a las entidades agropecuarias justamente. Ahí tenemos una placa como para ver algunos puntos. Sí. Propone una amortización acelerada de las inversiones a 3 años, actualmente es a 10, lo baja a 3. Incentivos para incrementar la productividad de la ganadería a partir del aumento del peso de los animales enviados a faena. Beneficios también impositivos para estimular la producción sustentable con semillas, fertilizantes y otros insumos. Las semillas y los fertilizantes que estén en un registro nacional. Y para los beneficiarios lo que tienen que cumplir es con demostrar un aumento en cada ejercicio fiscal del impuesto a las ganancias de uno o más de estos ítems, que es volumen de ventas, producción, exportaciones, personal ocupado o inversiones. Uno más de estos ítems tienen que aumentar en cada ejercicio. Y se hace a partir de un registro nacional con el formato de ventanilla única digital, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025, con la posibilidad de extenderlo por un plazo de hasta 5 años. Por eso también es uno de los temas que es importante que haya un consenso con la oposición, porque ya sea hasta 2025 o 2030, bueno, excede el gobierno actual. La oposición, en principio, la primera reacción es que va a esperar, lógicamente, hasta que el proyecto esté presentado para analizarlo bien, la letra chica. En líneas generales, con lo que se conoce hasta ahora, esto es un borrador, sí, elaborado por el Ministerio de Agricultura y en parte de Economía, que es la autoridad de aplicación de la norma en caso de que se sancione. La oposición en líneas generales está a favor de estos incentivos para ampliar la producción y de lo que incluye el borrador. Tal vez los reparos forman parte de lo que no está incluido en el proyecto, que son el tema de las retenciones móviles. Las entidades agropecuarias y un sector de la oposición vienen promoviendo una reducción gradual de los derechos de exportación y después también plantean algunas dudas sobre la implementación y sobre la posible discrecionalidad en la aplicación de la norma. Va a haber que esperar hasta que el proyecto esté presentado, pero en líneas generales, decíamos, es una iniciativa con la que puede haber consenso porque se trata de incentivos para mejorar la producción y las exportaciones es un sector importante de la economía argentina. Sí, claro, es uno de los motores fundamentales que tiene la República Argentina como para, bueno, lograr revertir la situación hoy que hay desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral. Digo, el tema de recuperar el campo es un tema central. Es un tema que también lo ha planteado, más allá que todavía no esté el proyecto, como vos bien señalás, Martín, es un tema que el propio presidente de la Cámara lo planteó dentro de la agenda de temas a discutir, el tema agroindustrial. Y además, Alberto Fernández, después de lo que fueron las elecciones primarias y el cambio de gabinete, incorporó allí en el Ministerio de Agroindustria a un jugador
que conoce el terreno como para tratar de lograr consensos, que es Julián Domínguez. Así es, sí, el ex presidente de la Cámara de Diputados, sí, había ocupado ese cargo anteriormente y sí, fue uno de los cambios, entró por Luis Basterra, también otro ex diputado de Formosa de esta Cámara. Hubo algún avance en el conflicto que se había generado, que había escalado por el cierre de las exportaciones de carne. Las entidades agropecuarias, bueno, por lo general exigen mayores avances. Vamos a ver si con este proyecto, bueno, puede iniciarse un marco de acuerdo, al menos. Claro, por lo menos entrar en la discusión, porque hay puntos que plantea el Ejecutivo, la oposición dice, bueno, ¿y qué pasa con las retenciones? Ahí está la mesa de discusión que se tiene que armar. La mesa de discusión que seguramente el ámbito natural que va a ser el Congreso, pero sumar también en esa mesa de discusión qué dicen los trabajadores, qué dicen las entidades agropecuarias, las entidades agroindustriales. Bueno, en definitiva, la finalidad que tiene el Congreso es buscar los mayores consensos y yo creo que a partir de propuestas como lo que ha planteado Massa, propuestas con lo que tiene que ver con esta iniciativa, se pueden dar alguna posibilidad de acuerdo. Así es, Fernando, va a ser uno de los ejes que va a plantear el oficialismo después de las elecciones. Veremos lo que queda de noviembre, si es más allá en extraordinarias, pero probablemente forme parte del paquete con presupuesto y el resto de los proyectos para impulsar la economía. Vamos a ver si se logra ese ámbito de consenso que busca el oficialismo. Bueno, y hay otros temas que también buscan consenso, o por lo menos buscan la sanción por parte de la Cámara de Diputados, que es, David, el tema de bienes personales, que viene aprobado por unanimidad por parte del Senado. Sí, totalmente. Y como decía Martínez, esto forma parte del paquete económico que vamos a empezar a ver después del 15 de noviembre. La expectativa es que sea antes del 10 de diciembre, claro, y que consiga la aprobación total antes del 10 de diciembre, después pasará al Ejecutivo para que sea reglamentado. Vamos a ver unas placas de cómo es lo que se aprobó, lo que tiene media sanción en la Cámara de Senadores y que va a ser tratado en la Cámara de Diputados. Este es un proyecto de Carlos Caseiro, del Frente de Todos de Córdoba, el senador del Frente de Todos de Córdoba, que como recién escuchábamos a Mestre, lo más probable es que no renueve y que no logre alcanzar los votos para quedarse en la Cámara de Senadores. Y lo que establece es que modifica el artículo 24 de la ley del impuesto a los bienes personales y busca actualizar el mínimo no imponible del gravamen. Esto significa a partir de qué momento empezás a tener que pagar este impuesto. ¿A cuánto va a pasar el monto? Bueno, no estarán alcanzados por este impuesto los bienes cuyos valores en conjunto sean igual o inferior a los 8 millones de pesos. ¿Sí? En realidad así estaba en el proyecto original y cuando se discutió se modificó y se pasó a 6 millones de pesos. 6 millones. A 6 millones de pesos. Desde 2018, cuando se sancionó la ley modificatoria a la que está vigente, el monto era de 2 millones de pesos. Imagínate, claro, con la inflación que tiene la Argentina, cada vez más gente caía dentro del impuesto a los bienes personales por el solo hecho de la actualización inflacionaria. Claro. Ni siquiera era si su patrimonio se había incrementado de alguna manera exponencial. Además, aumenta de 18 a 50 millones el valor de los inmuebles declarados como vivienda única que quedan exentos. ¿Esto qué significa? Hasta ahora, si vos tenías tu propiedad, tu única propiedad, valuada, y esto es muy importante, pues es valor fiscal, no es valor de mercado. Lo que sucede en la Argentina es que en general el valor de mercado no tiene absolutamente nada que ver con el valor fiscal, en muy pocos casos está más o menos de la mano. Entonces esto es el valor fiscal del inmueble. Si es menor a los 50 millones de pesos, no paga el impuesto. Si es arriba de los 50 millones de pesos, sí va a empezar a pagar el impuesto una vez que esto sea sancionado. Y el dato me parece más significativo, más allá de que obviamente había que actualizar las escalas. Digo, no, se actualizaron las escalas durante la gestión de Cambiemos y en lo que venía de la gestión del Frente de Todos.
es que incluye, de aprobarse de esta manera, incluye una cláusula de actualización automática en diciembre de cada año. ¿Esto qué significa? Que actualiza por inflación. Claro. Que es un dato muy importante, teniendo en cuenta esto de los valores de mercado, para que se entienda la diferencia cuando vemos lo del inmueble y otro tipo de bienes. Cuando vos agarrás un auto 0 kilómetros, que forma parte del patrimonio de una persona que pagaría bienes personales, ese auto actualiza. Claro. Actualiza por el valor del mercado, va a la par del valor del mercado. Vos pagás de patente lo que vale el auto, no lo que vale cuando lo compraste, lo que vale del mercado. Claro. Bueno, en el caso de las viviendas no sucede lo mismo, no actualiza de la misma manera. Bueno, esto lo que hace es que de alguna manera empiece a actualizar. No solo que empiece a actualizar bienes para pagar bienes personales, sino que lo que trae aparejado esto, que es una segunda etapa, tiene que ver con cómo se pagan los impuestos a los bienes inmuebles. Claro. Y por ejemplo, a las tierras productivas, a las hectáreas. Cómo ajusta, porque eso en realidad está muy desfasado entre el valor del mercado y el valor impositivo, que es lo que vos terminás pagando. Claro. En general, por ejemplo, hubo un momento que estaba tan desfasado que pagaba más un auto 0 kilómetros que una hectárea en la provincia de Buenos Aires, que es una zona núcleo para producir, con lo cual... Una cosa... Claro, digo, ahora cuando vos ibas a vender con el auto no comprabas una hectárea en la provincia de Buenos Aires. Ahí estaba el desfasaje de esos valores. Bueno, esto se suma a todas las iniciativas votadas este año en torno a ganancias, las actualizaciones del monotributo y el alivio fiscal para pequeños contribuyentes aprobado por la Cámara de Diputados. Digamos que conforma una pata más de ese paquete. Es un paquete que apunta mucho a los sectores medios, a los sectores de ingresos medios, que habían quedado atrapados en ganancias, por ejemplo, que cada vez que tenían una actualización salarial vía paritarias, lo que incrementaban de paritarias terminaban perdiéndolo por ganancias. Bueno, se actualizó a 175.000 pesos de ingresos brutos. Bueno, esto busca actualizar otra parte de esos impuestos en donde la clase media, los sectores medios de ingresos medios, terminan siendo perjudicados si no hay una actualización. No, claro, y además me parece muy interesante y muy atenado poner ya directamente actualización todos los meses de diciembre, porque me parece que ahí no le pone una fecha, no dice diciembre 2022, no. Diciembre. O sea, que en diciembre hay una actualización. Sí. Que es la misma discusión que se da también cuando hay que pagar el impuesto a las ganancias. Claro, totalmente. ¿No? Es exactamente la misma discusión. Que ahí no dice se actualiza en diciembre. No. Ahí empieza la discusión, las movilizaciones, protestas, y recién ahí Pero vos fijate que en el caso del monotributo, el monotributo tiene 2 actualizaciones al año. Con lo cual, en ese momento, en el régimen simplificado, sí se pensó en actualizar las escalas y los valores de facturación y de pago respecto del régimen simplificado. ¿Por qué? Porque básicamente, de vuelta, en un país donde la inflación está tan presente, bueno, necesitas ir actualizando ciertos valores que tienen que ver con el régimen impositivo. Bienes personales y ganancias, donde ¿qué es lo que sucede si vos tenés mucha inflación? Que tenés discusiones paritarias constantes. Las paritarias terminan siendo más cortas, como sucedió este año, y entonces si no actualizás ganancias, lo que te sucede es que te vas a encontrar con que el sector trabajador que discute paritarias, primero te discute la paritaria para alcanzar a la inflación, y después te discute que con la paritaria para alcanzar a la inflación termina perdiendo porque paga el impuesto a las ganancias. Claro. Bueno, con esta actualización de 175.000 pesos se volvió al histórico de ese impuesto, que es un impuesto, bienes personales, ganancias. Son impuestos de los que se denominan progresivos. ¿Esto qué significa? Mientras más tenés, más pagás, y aquellos que menos tienen no pagan o pagan mucho menos. Claro. Bueno, con esa actualización quedó en el 10% de los trabajadores asalariados. David, gracias. Por favor. Y nos reencontramos prontamente. Martín, gracias. Gracias a vos, Fernando. Lo mismo, y con usted también, gracias. Nos reencontramos en la jornada de mañana puntualmente a las 4 de la tarde. Esto es El Análisis por DTV, por Diputados Televisión. Ahora se quedan con Eduardo Serenellini y su equipo.